¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a continuar en la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, el libro que escribió San Luis María Griñón de Montfort y bajo el que nosotros nos consagramos a la Virgen María, o sea, el libro que nos explica cómo ser consagrados, cómo vivir la consagración. Vamos en el capítulo 2, el capítulo 2 se llama María en el misterio de la Iglesia y dentro de este nos van a hablar de varias características de la Virgen María. Hemos leído María, colaboradora de Dios, y estamos en la segunda característica, influjo maternal de María. Vamos en el numeral 20, vamos a comenzar hoy el numeral 28. Como yo tengo otra edición del libro, muy probablemente algunas palabras no van a ser exactamente iguales a las del libro que ustedes tienen, pero en síntesis es exactamente lo mismo. Recuerden que la lectura de este libro es obligatoria para consagrarnos a la Virgen María. Entonces, todo consagrado debe haberse leído este librito. Dice así, numeral 28. María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados, en recompensa a su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes. Que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Bueno, recordemos que aquí está diciendo que María es dispensadora de las gracias y tesorera de las riquezas de Dios. Acuérdense que María no hace milagros, pero los alcanza de Dios, es decir, el poder de intercesión de María ante Dios es más fuerte que el cualquiera de todos los santos. Claro, es la Madre de Dios. Y que cuando leíamos hace 8 o 15 días decían, el Señor creó como donde están el refugio, más o menos así, de todas las aguas y la llamó mar, y creó el centro de todas las virtudes y lo llamó María. Por eso es que ella es la dispensadora de las virtudes y de las gracias. Tercera característica, señal de fe auténtica. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice, pon tu morada en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los réprobos, simbolizados por Esaú. En el libro del Génesis, después de que Adán y Eva cometieron el pecado original, entonces Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos bandos, el bando de la mujer y el bando de la serpiente. Y por eso es que en María siempre en algunas advocaciones la vemos como parada sobre una serpiente, es porque también allí mismo el Señor le dijo, una mujer aplastará tu cabeza y es María. Entonces, los consagrados queremos pertenecer al bando de la Virgen María y no al bando de la serpiente o al bando de Satanás, que los llaman en este libro San Luis María Griñón de Montfort los réprobos. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, o sea, para que haya fecundidad tiene que haber un padre y una madre, un espermatozoide y un óvulo femenino.
También en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tenga a María por Madre tampoco tiene a Dios por Padres. Por eso los réprobos, tales los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello. Porque no tienen a María por Madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y la honrarían como un hijo bueno y verdadero, ama y honra naturalmente a la Madre, que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, y ojo acá, San María Griñón de Montfort nos está dando una regla de discernimiento, porque muchas veces vemos personas que tienen mucha fe, que pueden hacer hasta milagros, que tienen dones sobrenaturales, y entonces estas personas nos pueden incitar a desviarnos. Pero miren esta regla para discernir. La señal más infalible y segura para distinguir un hereje a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia con la Santísima Virgen María, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Que muchas veces estos herejes o réprobos son muy conocedores de la palabra de Dios, que pueden tener carismas impresionantes y pueden tener toda la ciencia, pero es regla de discernimiento que si no aman a la Virgen María, no son predestinados. Mucho cuidado, por eso dice la palabra de Dios que cada uno tiene que dar razón de su fe, que nos tenemos que formar para dar razón de nuestra fe católica. Entonces, hay una frase que dice, católico ignorante, futuro protestante. Un católico que no se forma en la fe, que no es capaz de defender a la Virgen María como Madre de Dios, como virginidad perpetua, como corredentora, que no tiene las bases para defenderla, entonces católico ignorante es un futuro protestante. Por eso así estas personas pueden tener razones aparentemente válidas para no quererla, para no amarla. Entonces vienen y nos dicen y nos dan razones y finalmente si no estamos formados, si no tenemos una doctrina santa, si no vivimos en gracia de Dios, muy probablemente estas personas nos van a alejar de la iglesia y nos van a hacer entrar en otras iglesias que no son la iglesia de Dios. Entonces, regla de discernimiento, así tú lo veas muy bueno, muy conocedor de la palabra, que hace milagros, lo que sea, si no ama a la Virgen María es una señal de que no es un predestinado. ¡Ay! Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada porque son los Esaús. Cuarta característica, María, Madre de la Iglesia. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico y le dice, entra en la heredad de Israel. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia, del cual Cristo es la cabeza. San Pablo va a decir en la carta a los Corintios que un cuerpo tiene muchos miembros y que todos los miembros son diferentes, pero que uno no puede decir que puede vivir sin el otro. Por ejemplo, que el ojo no puede decir que puede vivir sin la mano, o que la mano no puede decir que puede vivir sin el pie, sino que todos son importantes. Asimismo, en nuestra iglesia hay una riqueza impresionante de carismas, de espiritualidades, pero todas enfocadas en la gloria, en el cielo, en Cristo, en la Eucaristía. Entonces, no porque haya alguien que no pertenezca a la Sociedad Amor Mariano, sino que pertenezca a otra comunidad, o porque no se congregue en un grupo laical,
no quiere decir que no pueda llegar a ser santo, claro, porque es que todos somos cuerpo místico de Cristo y somos los laicos, las monjas, los sacerdotes, los religiosos, los ermitaños, los misioneros, mejor dicho, todas las personas que pertenecen a la iglesia son un miembro diferente y todos somos importantes en la iglesia y todos podemos llegar a ser santos. Pero entonces mire, Dios Hijo le dice a María que debe de encarnarse en todos los miembros de su cuerpo místico, en todos los miembros de su cuerpo místico, que todos los miembros del cuerpo deben ser formados y deben ser vividos también en una espiritualidad mariana. Como si le dijera, Dios, mi Padre, o sea, están hablando como si Jesús dijera, Dios, mi Padre, me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres, buenos y malos, predestinados y réprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro, es decir, está diciendo Jesús, regiré a los hombres buenos con cetro de oro, a los segundos, o sea, a los malos, con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, o sea, de los buenos. Y de los segundos, justo y vengador, o sea, de los malos. De todos seré juez. Tú, en cambio, querida madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana los guiarás, gobernarás y defenderás. Nuestra consagración, la que nosotros hacemos a través del método de San María Grillón de Montfort, tiene 33 clases, divididas en 33 semanas, que en un total equivalen a 9 meses. Entonces, así como el símil en una gestación, en un embarazo, es como si estuviéramos en este momento, durante estos 9 meses de consagración, sumergidos en el vientre maternal de María, donde ella, como dice Jesús, los alimentarás, los harás crecer, y como tú soberana los guiarás, gobernarás y defenderás y los darás a luz. Eso es lo que está haciendo la Virgen María en este momento con cada uno de nosotros. Nos está guiando, ayudándonos a crecer, formándonos, pero sobre todo dice, como su soberana los gobernarás, o sea que nosotros, los consagrados, somos gobernados por María, somos unos simples soldados, somos un ejército donde ella es la que lo gobierna. Numeral 32. Uno por uno, todos han nacido de ella, dice el Espíritu Santo, según la explicación de algunos padres. Un primer hombre ha nacido de María, es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, dijo hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz a la cabeza, por eso que estamos hablando que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos los miembros. Ninguna madre da a luz cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. Sería esto un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre, y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que engendró la cabeza, no será un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia, es decir, una persona que sea muy fiel y muy creyente, pero que su doctrina no incluya a la Virgen María, es un monstruo en el orden de la gracia. Numeral 33. Jesucristo es hoy como siempre fruto de María. El cielo,
y la tierra lo repiten millares de veces cada día, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Millares de veces se repite en la tierra porque es una de las frases que compone el Ave María, que tú y yo todos los días rezamos en nuestro Santo Rosario y lo hacemos 50 veces. Cada Ave María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que fue esta frase dicha en el Evangelio por Santa Isabel, por la prima de María, cuando María fue a visitarla. Entonces, esta frase que tú y yo repetimos todos los días cuando haremos cada Ave María, también la dicen en el cielo los ángeles y los santos. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, para todo el mundo en general. De modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María. Lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Por eso es que en la iglesia vemos a María como corredentora. Jesús, nuestro Redentor, nos alcanzó la salvación dando la vida por nosotros en la cruz. Pero María ha sido corredentora. Con la obra de la salvación haber dado el sí, el fiat, hágase en mí según tu palabra, como le dijo al arcángel Gabriel el día de la Anunciación, cuando éste le preguntó que Dios Padre disponía a ser de ella la madre de su hijo. Y María, sin pensar en lo que le implicaría este sí, lo dio, porque confiaba en Dios, porque confiaba completamente en Él. Así nosotros, los consagrados, sin pensar mucho en lo que nos va a implicar en las persecuciones, en las burlas, en las críticas, que nos va a implicar este camino, debemos dar un sí radical. Bueno, entonces, de modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María. Lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se puede aplicar a María con mayor razón la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras: hijos míos, otra vez me causan dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en ustedes. Hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios, hasta que se asemejen a Jesucristo, mi Hijo, en madurez perfecta. Todos los días la Virgen María da a luz a hijos hasta que se asemejen a Jesús. Todos los días María ayuda a hacer en ti una creación más buena hasta que por fin se vea en ti a su Hijo Jesús. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios están ocultos, mientras viven en este mundo en el seno de la Santísima Virgen María. María es el molde del que salió Jesús. Es por eso que si nosotros nos queremos parecer a Jesús, ella tiene el molde. Nos tenemos que refugiar en María, tenemos que ir a María para que podamos ser en nosotros también en Jesús. Donde esta bondadosa madre los protege, alimenta, mantiene y hace crecer hasta que les da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia a la muerte de los justos, oh misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocidos de los predestinados. Bueno. Característica número 5. Estamos hablando de la misión de María en el pueblo de Dios.
dice la característica número 5. María, figura de la Iglesia. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complace tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora poseo hallarte en la tierra, sin que dejes de estar en el cielo. Eso se lo dice el Espíritu Santo a la Virgen María, que Él quiere encontrar, sin que ella se venga del cielo, también quiere encontrar a María en la tierra, y lo quiere hacer a través de ti y de mí, a través de sus consagrados y de sus fieles devotos. Por eso hay que pedirle a la Virgen María la gracia todos los días de ser fieles y de ser semejantes a ella, de imitarla en todo. Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad, elegidos y templos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en este último párrafo, el Espíritu Santo le estaba diciendo a la Virgen María lo que quería que ella hiciera en nosotros, los frutos que ella debería dar en el alma de cada uno de nosotros, y habla principalmente de uno que es la pureza y la virginidad. Y aquí quiero hablarle a aquellas personas que quizá antes de comenzar su proceso de conversión tuvieron una vida pecaminosa o una vida impura. Muchas veces tienden a pensar que no merecen estar en este camino, que no merecen ser consagrados, que no merecen tener un santo esposo o una santa esposa. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Y si tú no conservas la virginidad de tu cuerpo, entonces vas a pedirle al Señor que te conceda una virginidad espiritual. O sea, estás llamado a una virginidad más sublime, que es la virginidad del alma, del corazón, de los sentimientos. Y vivir la castidad. No solamente la castidad se deben de vivir en los solteros, también los casados deben de vivir una castidad en el trato, en la forma de llevar el matrimonio, en la relación sexual. También hay que ser castos en la vida, en las relaciones sexuales. No existe la castidad en las relaciones sexuales en los solteros. Realmente los solteros estamos llevados a guardarnos de la relación sexual hasta el matrimonio. Pero entonces, si ya tú no conservas tu virginidad, Dios te puede regalar una virginidad y te puede llamar a una vocación en la que vas a ser santo. Por eso entonces, para que podamos ser vírgenes y que la Virgen María sea fecunda en nosotras y nos haga templos de Él, tenemos que abandonarnos completamente en ella y en la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.